Buenas tardes, hermanos. Un gusto volver a compartir con ustedes y a reflexionar juntos en la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente a leer una porción de la Escritura. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Leemos así a partir del versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hace unas semanas he comenzado a estudiar la vida del Señor a través del Evangelio de Marcos. Y cuando llegué a esta parte que hoy leemos, me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar, volver a pensar y volver a acomodar este pensamiento que tiene que ver con el llamado del Señor. El llamado a ser discípulo, las verdaderas motivaciones, el verdadero sentido del llamado del Señor. No deja de ser curioso que Marcos va a relatar este hecho en medio de un contexto muy variado, ¿no? Hay dos escenas que podemos identificar muy bien. La primera es una escena en la que grandes multitudes seguían al Señor. Dice que una gran multitud de Galilea, el lugar más cercano donde el Señor se movía, pero también grandes multitudes, dice Judea, Jerusalén, Idumea, Tiro y Sidón. Algunos de estos lugares, estamos hablando de más de 100 kilómetros. Dice que la gente se agolpaba. ¿Cuál era la motivación de la gente? Bueno, dicen acá que al ver lo que él hacía, y otros dicen que el versículo 10 dice, como había sanado a muchos, dice que muchos se agolpaban y se acercaban a él. Realmente la situación era agobiante, estamos hablando de mucha gente. Tal es así que el Señor va a decirle a los discípulos, tengan preparada una barca, porque literalmente la gente es tanta que nos aplasta. Entonces era necesario en algún momento subirse a la barca para salir de la opresión del gentío que había. En medio de este contexto, Marcos va a salir de acá y nos va a llevar a otra escena. Dice que después de esto el Señor se retiró a orar. Lucas en el mismo relato va a decir que el Señor estuvo orando toda la noche para luego elegir a los 12. Y me quiero detener en este llamamiento. Saben que la figura del discípulo es muy común, era muy común en la época del Señor. Muchos pensadores, líderes religiosos, filósofos tenían sus seguidores, tenían quienes escuchaban sus enseñanzas, les gustaba su forma de vida, les gustaba lo curioso de aquello que enseñaban y les seguían. El llamado que el Señor hace tiene un punto fundamental y distintivo que no tenía cualquier otro discipulado. El maestro no elige a sus discípulos. Estos pensadores de la época no elegían quienes les seguían, eran quienes les seguían los que elegían a quién seguir, a quién escuchar, a qué cosas prestar atención. Pero nosotros vemos acá que hay algo diferente, y es que el Señor dice que llamó a los suyos. El apóstol Pablo va a escribir en Efesios y va a decir que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Pablo va a escribir en Romanos en el capítulo 8 y va a decir que Dios a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, santificó, glorificó. Hay algo diferente en el llamado de Dios, y es que Él busca a sus discípulos. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la gran bendición de haber sido llamados un día. Y esto es un punto absolutamente distintivo, totalmente crucial y fundamental. Porque hay una figura acá que es fundamental y es quien nos llamó y de la manera en que lo hizo. Los discípulos fueron llamados por el Señor. Los discípulos no buscaron. El Señor mismo les dice en otra oportunidad, hablándoles sobre la vid y los pámpanos, les dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El apóstol Juan va a reafirmar también un poco este concepto cuando dice,
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un pensamiento en el corazón de Dios de buscar a los suyos, de elegirlos, de acercarlos, y nosotros somos fruto de ese llamamiento, de ese amor que el Señor tuvo por nosotros. Podría resultar muy obvio y redundante decir esto, de que la figura importante, realmente suprema de todo esto es quien nos ha llamado. Pero no deja por eso de ser algo que tenemos que recordar y reafirmar en nuestras vidas, porque puede pasarnos muchas veces como a los corintios. Dice Pablo cuando les escribe en su primera carta, que algunos de ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. En este peregrinaje que tenemos, en este camino de ser los discípulos del Señor, puede ser que muchas veces perdamos el foco de quién es el que nos llamó. Y siempre es bueno volver a enfocarnos, volver a afirmar nuestra mirada para entender que nosotros hemos sido llamados con un llamamiento supremo, pensado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Y nosotros hemos sido llamados ahí. Y hemos sido sacados de entre una multitud enorme de gente que quizás llegaba a Dios por motivos equivocados. Pero nosotros hoy podemos decir: estamos acá por el verdadero motivo, porque hemos sido llamados. Y porque respondemos a ese llamado con nuestro amor, con nuestra vida, con nuestro servicio. Entender esto me lleva al segundo punto, y es: ¿para qué fuimos llamados? Miren, si bien la escena en la que leemos, todos aquellos que vinieron y se agolparon por el Señor, hacia el Señor, por estos motivos que ya vimos, porque sabían lo que hacía, porque habían escuchado de sus muchas sanidades, dice que se tiraban literalmente encima de Él para poder ser sanados. Si bien este gentío no forma parte de los discípulos, digamos, ellos no venían para ser discípulos, pero sí me deja una gran enseñanza, y es que a veces, aún nosotros siendo discípulos, podemos perder el foco de por qué estamos acá. Y perder ese foco hace que nuestra vida comience a andar lento, en cámara lenta, porque nos vamos tras distintas cosas, enfocamos en distintas cosas, miramos hacia distintos lugares y perdemos la verdadera motivación y el verdadero sentido que tiene el llamado del Señor. Puede ser una necesidad física, puede ser que pasamos por una situación puntual, económica, de enfermedad, de lo que fuera, y a lo mejor estamos acá y permanecemos porque tenemos la esperanza de que el Señor solucione esos temas. Puede ser una necesidad de aprobación, afuera nadie me mira, nadie me ha sabido apreciar, y acá adentro me siento apreciado, entonces sigo acá por esa, y esa motivación es la que me motiva a seguir. La búsqueda de estatus, de que me reconozcan, de que alguien reconozca mis talentos, mis capacidades, mi elocuencia, mi oratoria, lo que fuera, o simplemente una necesidad de afecto. El problema es que cuando no tenemos la mirada puesta y la motivación acomodada correctamente, puede ser que cuando estas situaciones que nos mantienen en el camino no se solucionan, la enfermedad se alarga más de lo que pensábamos, el momento difícil económico y de escasez se prolonga en el tiempo, no llegan los aplausos que quiero, o me defrauda alguien y me siento que no me quieren, entonces se viene abajo toda la estructura que mantiene nuestro discipulado y nuestro peregrinaje en la tierra. El Señor llama a sus discípulos y dice en el versículo 14 que Él estableció, dice, a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y quiero que nos enfoquemos en estos dos puntos para terminar. Primero, entender que el llamado es un llamado supremo, un llamado eterno, celestial que Dios nos ha hecho. Y el segundo es el verdadero sentido del para qué estamos acá. El primero dice: los llamó para que estuviesen con Él. Y esto nos habla de un sentido de poder ser como Él. Estar con Él es poder ver cómo Él es, cómo Él camina,
cómo Él habla, cómo Él ora. El estar con Él es poder imitarle, el estar con Él es llegar a parecernos a Él. Pablo, en el capítulo 8 de Romanos que mencioné recién, está hablando en este mismo contexto de que hemos sido elegidos. Él dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un verdadero sentido, hay un verdadero propósito en nuestra vida, que es parecernos a Cristo. Por eso el Señor nos elige para que nosotros andemos con Él, para conocerle a Él. Claro que este camino es un camino difícil, claro que vamos a luchar toda la vida. Los apóstoles mismos que fueron elegidos por el Señor no superarían ni pasarían ningún casting que nosotros hagamos para gente que nos quiera seguir. Pero el Señor quiere trabajar con nosotros, nos eligió a nosotros y va a cumplir su propósito de que nosotros nos parezcamos más a su Hijo, de que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Claro que para esto tenemos que estar con Él. Y estar con Él me habla de la intimidad, de acercarme a Él, de poder hablar con Él, de poder estar en silencio delante de Él, de poder estudiar su palabra, de meterme en la Escritura y poder comprender el carácter de Cristo. El primer propósito por el cual nosotros estamos, la verdadera motivación por la que nosotros permanecemos y somos sus discípulos, es para estar con Él, para parecernos a Él. Pero además dice para enviarlos a predicar. Y esto nos habla de algo que ya sabemos y que a veces, y lo digo por mí, esto es una materia tan difícil de probar. El estar en esta tierra, el ser luz, el ser sal, el llevar a otros este evangelio que cambió nuestras vidas. Y estamos acá por ese motivo también. Y vamos a permanecer en la tierra hasta que el Señor nos venga y en los tiempos que Él indique, porque Él necesita que nosotros seamos la voz del que lleva la buena nueva. Y créanme, como les digo, que esta es una materia en la que muchas veces me he visto reprobado. Y me ha servido esta reflexión, este pequeño pensamiento para volver a enfocarme. ¿Estoy siendo yo ese que el Señor envía a predicar a otros? ¿De qué manera hacerlo? Difícil. A veces pienso en las maneras en que podríamos llegar, las estrategias. Tenemos que pasar tiempo con Él, estar con Él para entender y para poder ser enviados por Él a predicar, porque este es el verdadero sentido. Pero claro, necesitamos enfocarnos nuevamente en Él. Dice el escritor de los Hebreos que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Es la única forma, estar con Él, parecernos a Él, va a hacer que nuestra vida sea un constante predicar, un constante mostrar a Cristo. Quiero terminar simplemente leyendo unas palabras del apóstol Pablo que le escribe a los filipenses. Pablo, un hombre que realmente tenía en claro cuáles eran las verdaderas motivaciones, cuál eran el verdadero sentido de estar con Él, de seguirle a Él y de imitarle a Él. Leo simplemente Filipenses 3 desde el versículo 7 y dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice después el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude a través de este breve pensamiento a recuperar las verdaderas motivaciones, a volver a mirar a Cristo, a seguirle a Él, para estar con Él y para ser enviados a predicar. Que el Señor les bendiga.